Se le acabó el dinero a Donald Trump, no hay más dinero para él, ya no tiene margen de maniobra. Literalmente, amigos, es oficial, está quebrado su gobierno. Están bajando la cortina, las notas del día, por supuesto. Ahí lo tienen, el shutdown del gobierno de los Estados Unidos, el país que imprime los dólares con los que medio planeta paga sus cuentas, acaba de quedarse sin dinero para operar su propio gobierno. Así amaneció hoy, vaya manera de iniciar el mes de octubre. Así amaneció hoy el gobierno de los Estados Unidos. Este shutdown ya no es una amenaza al vacío, no es una advertencia, no es un escenario hipotético. Esto es una realidad, amigos, que ya está en curso. El aparato federal entró en modo de congelamiento. ¿Por qué? Pues porque los demócratas y los republicanos se enfrascaron en una guerra de trincheras ideológicas en donde no pudieron acordar ni siquiera una simple extensión temporal de financiamiento. El exceso de soberbia terminó por sepultar al gobierno de Trump. Estamos hablando, amigos, de un presupuesto de 1.7 billones de dólares que representa apenas el 25% del total anual. Un cuarto de la maquinaria federal ya quedó descabezada y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues lejos de buscar una salida, hoy está con esa soberbia que lo caracteriza, usando este caos como un ariete político. Salió a decir que esto puede tener beneficios. Díganme ustedes, ¿qué clase de beneficios puede tener que el gobierno de los Estados Unidos esté en quiebra? ¿Qué clase de beneficios puede tener que hoy se suspendan más de 750,000 empleados federales estadounidenses que no tienen trabajo, amanecieron ya sin un empleo, solían trabajar en un gobierno que hoy les dijeron que está quebrado y que no tienen para pagar? Pero la cifra total de trabajadores que van a ser afectados por este cierre ya se estima, amigos, que va a llegar a los 4.1 millones de familias estadounidenses. Imagínense ustedes esto, Lo publica Prensa Asociada hace unas horas. No es una exageración. 4.1 millones de trabajadores del gobierno de los Estados Unidos que se van a quedar sin sueldo porque el gobierno está oficialmente ya quebrado. Porque hay un shutdown, como dicen en Estados Unidos, del gobierno, lo publica Prensa Asociada, lo confirma ya la Oficina de Administración y Presupuesto. Y para que quede claro, amigos, lo que implica, pues es que, fíjense ustedes nada más en esto, ni los controladores aéreos, ni los analistas del clima, si ustedes quieren agarrar un vuelo a los Estados Unidos, por ejemplo, ni los investigadores científicos, ni siquiera algunos de los oficiales del ejército de los Estados Unidos, de los que, por cierto, citó ayer Donald Trump, van a recibir su sueldo. Hay 2 millones ya de soldados que siguen trabajando porque son considerados esenciales, pero lo harán de a gratis. Y eso incluye a cientos de miembros de la Guardia Nacional que el propio Donald Trump desplegó en las ciudades para militarizar al país bajo una orden presidencial. Imagínense la gravedad del asunto, en donde estamos hablando ya de que oficialmente Estados Unidos se ha paralizado. Se ha paralizado ya, oficialmente están quebrados y esto, amigos, va a tener consecuencias increíbles, no nada más para el gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de una cantidad, por supuesto, inmensa de familias estadounidenses que hoy por hoy pues saben que pues su gobierno se le acabó la pasta, se le acabó el dinero. La Casa Blanca amenazó con despidos tras el cierre parcial de los servicios el miércoles, debido al desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre una extensión presupuestaria. El Senado, donde es necesaria una mayoría de 60 votos de 100 para aprobar un proyecto de gasto público de los republicanos, fracasó en una nueva votación, la tercera en menos de 24 horas. La Casa Blanca informó que el presidente Donald Trump está trabajando con agencias en todos los ámbitos para identificar dónde se pueden hacer recortes y aseguró que los despidos son inminentes. El partido del presidente Trump tiene en el Senado una mayoría de 53 escaños, pero necesita 7 votos afirmativos más al tratarse de una votación presupuestaria. Solo 3 demócratas votaron a favor en la última votación el miércoles, los mismos que la noche anterior.
El proyecto provisional de extensión del gasto público hasta el 21 de noviembre lleva semanas bloqueado desde que la Cámara de Representantes la aprobó por una corta mayoría republicana. Los demócratas aseguran que lo único que buscan es restituir cientos de miles de millones de dólares en gastos de atención médica, en especial en el programa de seguros de salud denominado Obamacare para hogares de bajos ingresos. El objetivo de los republicanos es extender el financiamiento actual hasta el 21 de noviembre y negociar un plan de gasto a más largo plazo. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, 750,000 funcionarios federales están afectados por este cierre administrativo. Esa es la cifra de hoy, pero claro, el efecto inmediato. Repito, ya prensa asociada ha confirmado que este número va a llegar hasta el 4.1 millón de trabajadores. Entre ellos, les decía yo, militares. O sea, Trump está militarizando a los Estados Unidos con soldados que no cobran. Ahora, si alguien se pregunta cómo fue que se llegó a esto, pues si quieren ustedes la versión estenográfica, el resumen simple es el Congreso que está roto, porque la Cámara de Representantes, denominada en su mayoría por los republicanos, pues aprobó un paquete de financiamiento sin incluir los subsidios sociales que los demócratas exigían. Para ponerles un ejemplo, es como si en México se estuviera discutiendo quitar el seguro social, que ya no existiera el seguro social o el seguro a los más necesitados. Y eso, por supuesto, que ha irritado mucho, no nada más a los demócratas, a toda la gente, a todos los estadounidenses. También en el Senado está pasando lo mismo. Nada más que en el Senado hay mayoría demócrata y ya por eso estamos viendo este bloqueo. Antes los propios demócratas habían presentado ya su versión con fondos adicionales para salud pública, para programas de asistencia, y fueron los republicanos los que, pues de una manera que a mí me parece soberbia, sepultaron todo esto sin contemplaciones, y ahí tienen ustedes el resultado de la soberbia. Parálisis total. Un gobierno sin fondos que oficialmente pues ya está en quiebra. No se aprueba nada, nadie quiere ceder, nadie quiere dar su brazo a torcer y el reloj institucional hoy ya está oficialmente parado. Sale el vicepresidente, incluso J.D. Vance, el mismo que se presenta como el más racional del trumpismo. Imagínense que salió a decir que los demócratas no pueden ni quieren hacer lo correcto. Se están enfrascando en una discusión. Chuck Schumer, que es el líder de la minoría demócrata en el Senado, pues salió a decir que ya a este punto hay diferencias que son irreconciliables. O sea, que no van a llegar a un acuerdo. Sobre todo en temas como Medicare. Y más allá de las declaraciones cruzadas, pues lo que hoy importa, amigos, es el dato duro. Fíjense en esto. Estados Unidos tiene una deuda pública de 37.5 mil millones de dólares. Repito, Estados Unidos debe 37.5 mil millones de dólares. Y de esos, una parte creciente se va cada año solamente para pagar intereses. Es decir, Estados Unidos ya solo vive para pagar los réditos, no le puede abonar nada a capital. Es como si el gobierno ya estuviera hipotecado por completo. Deben más de lo que pueden pagar. Oficialmente. Ahora a esto súmenle que el presupuesto total federal ronda los 7 mil millones de dólares. Y de esos 7 mil millones de dólares que Trump quiere, encima de todo el dineral que ya deben, pues se va a gasto corriente. O sea, cosas que no pueden recortarse legalmente. Pagos de jubilación, seguridad social, atención médica. Queda muy poco para maniobrar. Muy poco. Y ese poco es el que ahora está bloqueado. Y lo peor es que Trump está apuntando a recortar en los fondos de seguridad social. Repito, es como si en México quisieran desaparecer al IMSS. Y lo peor, pues es que no solamente es una cuestión de sueldos o de burocracia. Este shutdown, como le dicen, o cierre del gobierno, va a tener un impacto increíble en la economía, no nada más de los Estados Unidos, también de la economía global. Por ejemplo, hoy el gobierno de los Estados Unidos está cerrando oficialmente. Y este cierre del gobierno, no se van a publicar cifras claves como
los reportes de empleo, la inflación, el crecimiento económico. Tal vez a eso se refiere Donald Trump con que va a tener su lado bueno. Que como todas las oficinas van a estar cerradas, no vamos a saber cuán desastrosa está la economía en los Estados Unidos después de esto. Y eso quiere decir que ni la Reserva Federal ni los mercados van a tener información para tomar decisiones. Es como si ustedes se subieran a un avión y les dijeran que pues, el avión no tiene instrumentos. Lo mismo pasó, porque esto ya había pasado antes, durante el shutdown del 2018 al 2019. Fue un shutdown que duró, un cierre que duró 35 días, en que el gobierno de los Estados Unidos estuvo cerrado. Un caos total. Ese fue el más largo de la historia hasta ahora, hasta que llegó Donald Trump. Porque ahora este contexto que estamos viendo es mucho peor, ¿eh? A diferencia de aquella vez, ahora estamos viendo una inflación terrible, tasas de interés altas, un riesgo de una recesión técnica, un dólar que está bajo presión por la desdolarización global. Encima, por supuesto, los BRICS avanzando en autopista, mientras Estados Unidos se ha metido hoy a un camino de terracería en picada. Hay una dimensión simbólica que no se puede ignorar aquí. Y es que el gobierno federal cierra justo en estos momentos cuando Trump está tratando de meter esta narrativa de que está haciendo una purga institucional. Y eso, amigos, no es casualidad. Cuando el mismo Donald Trump dice que este cierre le va a permitir deshacerse de todo lo que no necesita, pues uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que según él no necesita? Pues ¿saben qué? Programas sociales, cupones, subsidios para los pobres, políticas ambientales, fondos para los derechos civiles. Todo eso es lo que hoy Trump dice, pues creo que va a tener su lado bueno. Pero va a ser un desastre para más de 80 millones de pobres en los Estados Unidos, porque es algo que no se dice. Pero en Estados Unidos hay más de 80 millones de personas que viven en pobreza extrema, gente que no tiene hogar, que vive en las calles, que en lugar de tener una casa, aunque sea rentada, viven en un carro afuera del Walmart. 80 millones así. Y encima agréguenle a esto 4.1 millones que los está arrojando para allá con todas sus familias, con este cierre, más todos los que dependían de cupones para alimentarse, del Medicare, del Medicaid. El mismo Trump ya salió a decir que va a despedir a mucha gente y que se va a asegurar de que esa gente sean los demócratas. O sea, está utilizando este shutdown, este cierre, este quiebre del gobierno como un instrumento de represión para la oposición. Y esto, amigos, es lo que está haciendo que todo esto se vuelva más peligroso, porque cuando un gobierno se vuelve así de radical, cuando prefiere que deje de funcionar todo el gobierno para poder cobrar venganza, cuando prefiere que se hunda su propio barco para no ver cómo flotan su tripulación, pues no estamos hablando de una crisis fiscal ya. Estamos hablando de una estrategia de poder en donde el presidente de los Estados Unidos está usando al barco de los Estados Unidos como un buque kamikaze. Ese es el tipo de jugadas que vimos en Hungría con Orbán, en Turquía con Erdogan, donde, ¿qué fue lo que hicieron? Pues todo el aparato estatal pues fue vaciado poco a poco hasta que solo se quedaron con gente leal. Ahí está el manual escrito y lo está subiendo Donald Trump, lo está siguiendo a la perfección, ¿eh? Como cualquier otro régimen autoritario. Lleva el mismo camino, nada más que hoy este quiebre oficial del gobierno de los Estados Unidos que Trump dice que al parecer le cae como anillo al dedo, dice que va a tener sus puntos buenos, pues va a ser el caos para millones de estadounidenses. ¿Qué va a pasar? Imagínense a partir de mañana con los servicios esenciales. Imagínense que yo me estaba quejando con Alba hace unas horas de que Canada Post se acaba de ir a strike otra vez, a huelga, el servicio postal canadiense, que a cada rato se van a huelga, ¿verdad? Ya están quebrados y bueno, es un problema con la correspondencia. ¿Qué queja tan simple comparado con todos los servicios que hoy están cerrando la cortina en los Estados Unidos? Estamos pero sí privilegiados.
Porque imagínense nada más en esto. Estamos hablando de entrada, por cierto, todo el servicio postal de los Estados Unidos, pero además el Seguro Social, Medicare, que tiene presupuesto obligatorio, pero todos los departamentos dependientes de asignaciones anuales. A ver, imagínense todo lo que tiene que ver con transporte, justicia, alguien que tenga cita en la corte, agricultura. Todo eso se va a suspender. Inspecciones sanitarias, todos esos fondos se congelaron. Se están retrasando ya a partir de estos momentos procesos judiciales. Ya se habla de más de 400 parques nacionales que cerraron sus puertas. Imagínense, ya no puedes ir ni al parque, porque no hay ni quien corte el pasto, ni quien recoja la basura. Turistas varados, vuelos demorados seguramente, cortes en seguridad alimentaria. Y el presidente declarando pues que esto es algo positivo. ¿En qué realidad vive el señor? Es el caos, es lo peor que le puede pasar al gobierno de los Estados Unidos. Superado por lo que le pasó en el 2018, cuando se fue a 35 días este cierre de gobierno. Y mientras, pues la narrativa oficial dice que todo esto es culpa de la agenda woke, que es culpa de los demócratas, que es culpa de las fronteras abiertas, que es culpa de los hispanos. Y ese es el mismo discurso que siempre saca Trump, de justificar el colapso del financiamiento y evadir su responsabilidad. En vez de hablar de que, tienen una deuda récord. El gasto militar de los Estados Unidos, ese es el verdadero pozo sin fondo. Gastan en guerras de manera irresponsable. Tienen bases militares regadas por todo el mundo. Imagínense que ni lo quiera Dios, ¿verdad? Pero que alguien más les dijera, pues creo que estoy en quiebra, estoy en bancarrota. Oye, pero tienes un yate, tienes un helicóptero, te la pasas presumiendo tus lujos, pero en realidad todo el mundo te cobra y estás... Bueno, se me vino a la mente Salinas Pliego, ¿no? Así. Debe más de lo que tiene, sobre todo en impuestos. Se la pasa presumiendo su helicóptero y su yate. Hasta eso le van a embargar en una de esas. Si pierde los casos en la Suprema Corte en México y en Estados Unidos. Entonces, algo similar está pasando. En el tema de los Estados Unidos, oye, deben más de lo que tienen y se la pasan sosteniendo bases militares cada vez más y más. Acaban de acordar con Javier Milei darles dinero de no sé dónde porque no lo tienen, a cambio de instalar bases militares en la Argentina y de convertir al territorio argentino en una base militar de los Estados Unidos, básicamente. Pero si no están viendo que tienen un problema de que no tienen dinero ni para lo más básico, nadie tiene ahí la cordura de decir, oye, creo que tenemos que hacer recortes. ¿Habrá que cerrar unas cuantas bases? ¿Dejar de invadir algunos cuantos países? Ese es el gran problema, ¿eh? Ese es el gran patrón. Pero también es el mismo que se ha usado para crear crisis y luego venderse como la única solución, eliminando todo lo que se le oponga. Es para Trump, pues sí, va a haber un incendio terrible, va a haber una caída brutal en la economía estadounidense, pero al final él va a poder cobrar su venganza. Y parece que en estos momentos, pues es lo único que le importa. Y el cierre actual que estamos viendo ahora, que está pasando justo en estos momentos en Estados Unidos, este no es un bache, ¿eh? Yo les diría que esto es una bisagra. Y si esto sigue así, vamos a ver por cuánto tiempo. Un día, dos, una semana, 35 días, como la última vez que fue la más larga. Incluso puede ser más porque cada vez hay diferencias irreconciliables más grandes. Y estamos viendo ya un punto de quiebre, ¿eh? Porque una cosa es que haya diferencias ideológicas entre los demócratas y los republicanos. Eso es normal. Pero ya lo que estamos viendo es que se usa el presupuesto como un arma para combatir a la oposición, pues eso pasa a traer a los que menos tienen. Los bota en medio de los caballos, de entre las patas del caballo, ¿no? Es un autoboicot el que se está haciendo Donald Trump. Y en Washington, pues lo están celebrando como una victoria patriótica. A ver, acaban de quebrar su propio gobierno. Si a ustedes les interesa esta historia, ver
cómo se desarrolla, pues los invitamos, por supuesto, a suscribirse al canal porque aquí vamos a estar dándole seguimiento a esto que hoy ha empezado, que es delicado. ¿Qué dicen nuestros amigos en el chat? Samuel Vargas dice, nadie acabó con Estados Unidos, él mismo se acabó a sí mismo. Sí, y Donald Trump se hizo el harakiri, ¿eh? Y está celebrando algo que a todo el mundo nos parece pues terrible. Imagínense que lo peor que puede pasar es un cierre del gobierno de los Estados Unidos. O sea, el gobierno de los Estados Unidos está en quiebra y tiene que cerrar porque no tiene dinero para operar. Se le acabó el dinero, están en quiebra, literalmente. Lo han estado, pero esta vez no hay más dinero. Siempre decimos, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, hoy pasó. Y no solamente pasó, Trump lo celebra como una victoria. Está metiéndose un autogol y lo está celebrando. Es increíble. Trump vino a la presidencia nuevamente, dice Nilda Jesús, con sed de venganza para destruir a Estados Unidos. Gracias, Víctor. Y su sed de venganza parece ser más grande que la cordura de pensar que está ahí para sacar a flote la economía estadounidense. Ahora, hay una cosa aquí, ¿eh? No se supone, fíjense ustedes en esto, no se supone que nos había dicho Donald Trump que estaba recaudando miles y millones de dólares con lo de las tarifas, que miles y millones de dólares estaban entrando a los Estados Unidos. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero si hoy están quebrados, si no tienen para operar lo más mínimo? Entonces, alguien aquí es un mentiroso. ¿Quién es el mentiroso? Si nos había repetido este señor que estaban entrando millions and millions of dollars, decía, ¿no? ¿Dónde está? Muchas gracias, Luis Hugo, por tu superchat. Dice, ¿en cuánto impuestos a todo el mundo se veía venir? Sí, pues por las sanciones. Y encima, pues por un manejo. Digo, esto no nada más hay que decirlo, ¿eh? No nada más es responsabilidad de Donald Trump. Es de Donald Trump 2 veces, porque es la segunda vez que es presidente, y de todos los presidentes anteriores que han gastado dinero irresponsablemente, usado la impresora de billetes como si el mundo no se fuera a acabar, de una forma irresponsable. Uno dice, bueno, ¿cómo es que deben más de lo que tienen? ¿Cómo es que están en quiebra? Y se siguen dando una vida de lujos, como ningún otro país se la da. ¿Cuántas bases militares tiene China alrededor del mundo? ¿Y cuántas tiene Estados Unidos? ¿Cómo le hace para pagar todas esas bases? Pues imprimiendo. A ver, no tienen dinero y repito, se acaba de ir a la Argentina y ofrecerles miles de millones de dólares a cambio de convertir al territorio argentino en una base militar de los Estados Unidos. ¿De dónde van a sacar ese dinero? ¿Cuáles son las prioridades? Pero no tiene dinero para el Medicare. Al final no les van a dar nada, ¿eh? Las bases van a estar, el dinero nunca va a llegar. ¿Se acuerdan de mí si no? Y menos a los que más lo necesitan. Dice Patricia Becerra, Trump y Milei son igual de mentirosos. Son 2 narcisistas malvados. Sí, definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias a todos los que están. Dice Miguel Acosta, le podemos mandar a Vicente Fox, él salvará la economía de los Estados Unidos. Y a Xóchitl Gálvez al 2x1 si quieren. Dice el ojo criminal. Hola, Víctor pregunta, ¿crees que el departamento donde generan los pasaportes también esté cerrada? Gracias, saludos desde North Carolina. 100% que sí. Todos los que no sean servicios esenciales, seguramente servicios consulares. La última vez que tuvieron el shutdown del cierre del gobierno, pues esto pasó. Los únicos servicios esenciales que no van a cerrar de inmediato, repito, son, por ejemplo, correos, el servicio de correos, el servicio postal estadounidense, seguro va a tener, no estamos seguros, pero seguro va a tener un margen de operación. Si es que esto no se extiende mucho. Pero de ahí en fuera, si incluso se está hablando de que los servicios de control aéreo van a estar cerrados, eso va a ser un colapso. ¿Cómo van a funcionar los aeropuertos? Los servicios consulares seguro se van a limitar al mínimo. Ojalá que si necesitas tu pasaporte o algún servicio consular o lo obtengas pronto y ojalá que ya tu cita que tuvieras agendada no cambie de todo corazón y que así sea, ¿no? ¿No será Trump
que Trump quiere destruir a Estados Unidos, sí, que él proviene de una familia europea por venganza o simplemente por su sed de venganza contra los demócratas y pues ha perdido una noción de la realidad y el orgullo lo ha cegado a un punto en donde hoy está acorralado y no quiere negociar. Muchas gracias amigos por conectarse a nuestro en vivo de hoy, el último del día, y nos vemos mañana con más información.